Ya se inició la grabación. Y la segunda parte de la clase, lo que quiero lograr con ustedes es que puedan ver la conexión explícita entre las leyes de Newton y el concepto de trabajo y energía. ¿Ya? Nosotros en la clase de hoy fuimos capaces de una forma muy superficial, porque no hemos ahondado tanto, en definir la energía cinética, potencial elástica, potencial gravitatoria, inclusive abrimos la potencial eléctrica. ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que nos queda para esta clase? Conectar todos estos sistemas que hasta ahora hemos definido como conservativos dentro de toda la tecnología que aprendimos de leyes de Newton la semana pasada. Entonces vamos a resolver un problema que debería haber buscado en el receso, pero no lo hice. Es que estábamos conversando con chino. No vale, es el mismo mundo. Y se cae. ¿Cuándo hice esta cuestión? Ya, yo se lo hice a la gente de Magister. Que los Magister. Este nivel Magister, ¿eh? Este nivel Magister para profesores de ciencia. Están ahí. Este ejercicio lo hizo a unos cabros de Magister. ¿Lo tienen bueno? Sí. Si la dificultad no está en el ejercicio, está en la interpretación. Ese. Este es el problema que quiero que resolvamos. Ahí está mi horario. Ese es el problema. Voy a agrandar la cuestión. Y yo se lo voy a contar para que lo podamos resolver. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver esta situación desde dos aspectos que inicialmente parecen cosas distintas, pero vamos a ver que están más que conectados. Primero lo vamos a resolver utilizando leyes de Newton. Y la pregunta es, determinar la aceleración y las tensiones del sistema para que tengamos una orientación de cálculo vascular. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo, pero solamente con consideraciones energéticas. Y vamos a ver la diferencia. ¿Ya? La diferencia. Claramente no vamos a tener números distintos, pero la diferencia en el procedimiento y el análisis. Eso es lo que yo quiero destacar. Entonces, la situación es que el bloque de 4 kilogramos está apoyado en el suelo, el bloque de 12 kilogramos está en el aire y yo lo tengo sostenido con el brazo, con la mano, y espontáneamente, no sé si estoy mostrando en la casa, espontáneamente yo saco mi mano y ¿qué es lo que va a ocurrir? Les pregunto a ustedes. ¿Qué ocurre? Dada la configuración. ¿Sí? ¿Cómo caería? ¿Podrías darme la orientación de movimiento, por favor? Vertical hacia abajo. ¿Sí? Entonces, entiendo por lo que tú me dices de que este cuerpo va a subir, pero este cuerpo va a bajar. ¿Sí? Va a dibujar la orientación de movimiento en general. Detalle importante y que también es bueno que lo tengan en consideración. Yo estoy justo analizando el momento en el cual la masa de 12 kilogramos empieza a bajar. O sea, es justo cuando milimétricamente ya se movió. ¿Qué pasaría entonces con las fuerzas de la masa de 4 kilogramos, dada esa condición que estoy implementando? ¿Cuántas fuerzas experimenta la masa de 4 kilogramos? Dos. ¿Cuáles serían esas dos? La gravedad y la presión cambiada. Perfecto. ¿Por qué, si en el dibujo está apoyado en el suelo, ustedes eliminaron la fuerza de normal? La de 12. La normal. Pero, no, para el cuerpo que está abajo, el de 4. Porque la premisa de ejercicio es que es el milímetro exacto donde el acceso a eso quería que dijera. Y ese detalle es súper importante. Porque en ocasiones la gente solamente se queda con la información del dibujo. Y el dibujo es algo que nosotros debemos interpretar en la física. No es algo que se nos da per se. Y esa interpretación quiere decir que yo, para el caso de la masa de 4 kilogramos, no voy a considerar las fuerzas normales. ¿Sí? Eso tienen que saber. Dibujemos las fuerzas. Para la de 12 kilogramos tenemos la tensión hacia arriba, que lo voy a colocar T1. Hacia abajo tengo el peso, ¿cierto? De la masa de 12. Hacia arriba tengo la tensión T2. Y hacia abajo tengo la masa de 4 del peso. ¿Sí? Esas son las fuerzas. Analicemos. Porque ya que tenemos todas las fuerzas, lo que nos dice ley de Newton es que hay que ahora dibujar un diagrama de cuerpo libre. Y voy a dibujar los diagramas de cuerpo libre así, con estas flechitas cortas en el eje X, porque en el eje X para las dos masas
no hay información. Es 0 igual 0. No hay flecha en el eje X. Todo está en el eje X, ¿ya? Entonces, para el de 12 kilogramos va a estar acá y el de 4 va a estar acá, para que diferenciemos cuál es el diagrama de cada uno. Entonces, el de 12 kilogramos, tenemos la tensión hacia arriba, tenemos el peso hacia abajo, ¿cierto? Pero esta cuestión baja. Todo en general, el cuerpo de 12 kilogramos va a bajar. ¿Sí? El de 4, tengo la tensión hacia arriba, tengo la masa hacia abajo, pero en total esta cosa va a subir. Y es importante saber eso porque nos va a dar el signo de la aceleración. ¿Ya? Veamos ahora la implementación de la ley de Newton, porque ya pasamos del dibujo con todos los detalles a nuestro dibujo que es netamente físico-matemático. Ahora vamos a implementar la ecuación, entendiendo todo lo que hemos discutido. No voy a calcular la ecuación para ambos casos en el eje X porque no hay información. Solamente voy a escribir la ecuación en el eje Y. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y para este cuerpo va a ser la masa de 12 kilogramos por la aceleración. ¿Sí? Coloqué directamente el 12. En el eje Y. ¿Sí? No, déjenme colocar. Voy a hacer una cosa. Le voy a colocar aquí M12 por aceleración de la masa 12 en el eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas? La tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, que lo voy a colocar como 12 por 10 directamente, 120, esto es 12 por 10, considerando G como 10 por simplicidad. La masa vale 12 y la aceleración, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo estoy pidiendo en mi problema, 10. ¿Cómo debería ser? No la de gravedad, la aceleración del sistema. ¿Cómo debería ser esa aceleración? ¿Positiva, negativa o cero? Positivo. ¿Positiva? ¿Por qué positiva? Porque es esa diferencia. Y estamos analizando la masa de 12. Que va a favor con la relación de la gravedad. No confundan las aceleraciones particulares, como la de gravedad, en este caso, con la aceleración del sistema. ¿Ya? No confundan. En este caso, lo que es más aceptado para responder la dirección es pensar que la suma de todas esas fuerzas hace que el cuerpo se mueva de una forma especial. ¿Sí? La suma de todas las fuerzas sobre el cuerpo 12 hace que el cuerpo de 12 baje. Entonces, ahora yo les pregunto, pensando que el cuerpo está bajando y entendiendo que mi orientación de movimiento hacia abajo es negativa, ¿cómo debería ser la aceleración entonces? Total de ese cuerpo. Que dice que va a bajar. ¿Cómo debería ser? ¿Cero? ¿Negativa? ¿No? ¿No? Es que confunde porque nuestro sistema dice que el gas es helado. Entonces asumimos. Sí, pero recuerda que la estrategia de las leyes de Newton requiere de que cada cuerpo por separado tenga su propio sistema de referencia. Y cada cuerpo por separado tiene un sistema que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Ya. Hay que olvidarse de la vuelta, decir, que este sube y otro baja. No, estoy hablando de este nomás. Recuerden que la ley de Newton solamente habla de un cuerpo. Va a ser negativo por su sistema coordenado. Por el sistema coordenado, exacto. Si yo hubiese definido hacia abajo positivo, es positivo. Pero también debo cambiar todos los signos, porque fíjate que el 120, que es M por G, es negativo porque va hacia abajo. No porque G sea negativo, porque yo ya dibujé en la negatividad cuando dibujo la flecha abajo. No hay que repetirla. Sí, logré. Tú tenías la duda, tenías una cara de duda así. Sí, es que no entendí muy bien, Pero sigamos con la discusión, ¿ya? Porque lo que está pasando en este caso, solamente para el cuerpo de 12, es que está bajando, por lo tanto yo digo que la aceleración es negativa. ¿Sí? Ahora veamos lo mismo para el otro. Para el otro cuerpo, para el cuerpo de 4. ¿Sí? Porque el cuerpo de 4 tiene la tensión 2, que apunta hacia arriba, tiene el peso que apunta para abajo, que es 4 por G, o sea, 4 por 10, en el caso más sencillo, 40, ¿cierto? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. La pregunta es, ¿esa aceleración en el sistema de referencia para la masa de 4 tiene que ser una aceleración que me diga que el cuerpo va para arriba? ¿Cómo debería ser el signo de aceleración? Positiva. Positivo. ¿Echaste ahora la diferencia? ¿Sí? Sí, porque el promedio de la cuestión va para arriba. Entonces, la suma de todas esas cosas tiene que ser algo que va para arriba. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Sigamos, porque voy a juntar las dos ecuaciones. ¿Sí? Voy a diferenciar aquí
la masa de 12 y la masa de 4, de forma explícita, lo quiero diferenciar para que apliquemos el caso cuerda ideal. ¿Ya? Entonces, en el caso cuerda ideal, yo tengo que T1 menos 120 va a ser igual a menos 12 por A. Es decir, en el eje Y, para la masa 12. Y en el otro eje sería 2 menos 40 va a ser igual a 4 por la aceleración en el eje Y de la masa de 4, ¿cierto? Ya. ¿Cuántas incógnitas tengo aquí? 4. Tensión 1. Tensión 2. Aceleración en el eje Y de la masa 12. Aceleración en el eje Y de la masa 4. No puedo resolverlo. Pero es que me acuerdo yo, estamos trabajando con un programa con cuerdas. Caso cuerda ideal. T1 y T2 son la misma, esta cuerda ideal no se rompe, no se estira, no se deforma, por lo tanto, si uno sube con una aceleración, el otro debería hacerla con la misma magnitud de la aceleración. Claro, porque uno va para arriba y otro para abajo, pero numéricamente son lo mismo. Este es 5 para arriba, no debe ser 5 para abajo, pero son lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer la magia, y la cuerda ideal, ¿cierto? Y las ecuaciones quedarían la tensión menos 120 va a ser igual a menos 12 A. La tensión menos 40 va a ser igual a 4A. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago ahora para determinar las tensiones de la cuerda y la aceleración? Resuelvo el sistema de ecuaciones. Reemplazo una en la otra. Pero voy a reemplazar esta acá. ¿Sí? Entonces me quedaría 4A más 40 menos 120 menos 12A. Y acá viene un detalle importante, que es súper importante porque les puede permitir darse cuenta si lo que están haciendo está bien o está mal. Lo que les voy a enseñar ahora. Es una forma de verificar si como van está bien o está mal. ¿Ya? Voy a volver un paso atrás porque es necesario que pueda mostrarles algo. Este 4 en realidad es la masa de 4 por A, ¿cierto? Más 40 menos 120 por la masa de 12 por A. Cuando uno está resolviendo un problema físico y está considerando las direcciones de buena manera, no te hayas equivocado en la orientación como el que te hubiese pasado a ti. Ah, no, dijiste lo posible. ¿Sí? Tú hubieses visto el error acá. ¿Ya? ¿Qué hubieses visto tú? ¿Qué es lo que va a pasar en este resultado? Voy a dejar todas las aceleraciones a un lado y voy a poder factorizar por la suma de las masas. Siempre que yo pueda, en este proceso de resultado de leyes de Newton, y estoy calculando la aceleración del sistema físico, siempre que la aceleración del sistema físico, la aceleración va a ser algo, que son las fuerzas externas, dividido por la suma de las masas. Por la suma de las masas. Si tú hubiese colocado el signo al revés, te hubiese aparecido en vez de una suma, una resta. Y la masa que tiene el signo negativo es la donde tienes el problema de las ecuaciones. O sea, además de darte cuenta si está bien o está mal, te dice dónde te estás equivocando. ¿Ah? ¿Me cacharon la...? Entonces, esto de acá es sencillamente, bueno, este paso para acá, esto vale 80 y para allá vale positivo, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, la suma de las masas son 4 más 12 es 16, A es 80 dividido en 16. ¿Sí? Entonces, aquí termina una parte del ejercicio. Recién calculamos la aceleración. Si quiero calcular la tensión, ¿cuánto es 8 dividido en 16? ¿Alguien tiene teléfono? Yo nunca pido la calculadora. 5. 5. Es un número bajo. O sea, la aceleración vale 5. O sea, ahora si quiero calcular la tensión entre las cuerdas, sencillamente reemplazo la aceleración en cualquiera de estos, y me da la tensión. Por ejemplo, la tensión será igual a 40 más 20. 4 por 5, 20. Y eso es 60 newtons. Y por supuesto, si lo reemplazo acá arriba, tengo que obtener lo mismo, ¿cierto? Esto es, ¿cuánto es 12 por 5? 60. ¿Sí? Entonces,
Resolvimos el ejercicio utilizando leyes de Newton y aprendimos una estrategia. Cómo saber si está bueno o está malo el problema. ¿Sí? Y calculamos las dos cantidades, tensión y aceleración. Pregunta. ¿Cuánto vale la velocidad del objeto de 12 kilogramos cuando llega al suelo? Y con esto quiero que ustedes se percaten, que se den cuenta. ¿Cuánto vale realmente la aceleración del sistema físico ahora? ¿Cuánto es la aceleración del sistema físico? ¿Lo acabamos de calcular? 5. Entonces, ¿cuánto vale, si yo quisiera ahora preguntarles, cuánto vale la velocidad del cuerpo de 12 kilogramos cuando llegó al suelo? Pero está en el suelo. Justo cuando llegó, no cuando suena y pierde toda la energía, es ahí, en el edge, en el borde. Justo ahí. ¿Cómo calculo eso? ¿Qué tipo de movimiento está experimentando el cuerpo de 12 kilogramos? Acelerado. Acelerado. Sí, pues, acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuánto vale la velocidad del objeto de 12 kilogramos al comienzo del movimiento? Cuando yo lo tengo con mi mano, después lo suelto. ¿Cuánto vale la velocidad? 0. ¿Se dan cuenta? Cuando lo tengo arriba y yo justo saco la mano, justo en ese momento en la foto, cuando empieza a bajar y la cuestión empieza a subir, así que justo milimétrico, vale 0. Vale 0. Entonces, fíjense. Tengo la velocidad inicial. Tengo la altura inicial o la distancia. ¿Cuál es la distancia? 2 metros. ¿Está ahí? 2 metros. Tengo la aceleración, que vale 5. Entonces yo fácilmente puedo saber que la velocidad final vale 2 por 5 por 2. Y eso es 2 por 5 por 2 es 2 por 5, 10 por 2, 20. Vale raíz de 20. Eso igual a 2 raíz de 5 metros partido por segundo. O sea, que cuando bajó la otra masa, tenía una velocidad de 2,5 metros segundo justo cuando estaba recién tocando el suelo. ¿Y cuánto es la velocidad que tiene entonces la masa de 4 kilogramos cuando subió? ¿Por qué es la misma? Porque son proporcionales. No va por la proporcionalidad. Porque es el mismo sistema. No va por el mismo sistema. O sea, sí, va por, es que va por el mismo sistema, pero sí, porque nosotros utilizamos la cuerda ideal que funcionó estas dos cosas. Que nosotros inicialmente estábamos modelando como cuerpos separados, pero al final la cuerda ideal nos dice, oye, ¿ya? Resolvimos un problema cinemático. Pero otra pregunta más que se me ocurre. Porque cuando este cuerpo bajó, este otro subió, ¿cierto? Déjenme buscar mejor una hoja que esté limpia. Para, siguiente. Ahí. Creo que tengo tiempo ahí. Sí. Cuando esto bajó, este otro cuerpo subió, ¿cierto? Y nosotros dijimos que la velocidad justo aquí en el contacto era 2 raíz de 5, la velocidad. Por lo tanto, este cuerpo también tiene una velocidad de 2 raíz de 5. Pregunta, ¿cuánto va a ser la altura máxima que va a lograr el cuerpo 4 antes que se detenga en el eje Y? ¿Verdad? 2 metros. Ya subió 2 metros. Ah, Fíjate que subió 2 metros y cuando subió 2 metros sigue teniendo velocidad para arriba. Entonces, ¿qué va a seguir haciendo el cuerpo? Va a seguir subiendo. ¿Cuál va a ser la diferencia con el análisis anterior? La aceleración que voy a ocupar para analizar el problema va a seguir siendo 5 metros partido por segundo cuadrado. ¿Qué aceleración debería ocupar después cuando el cuerpo de 4 llega a la altura 2 y por su propia inercia sigue moviéndose? Menos 9,8. Menos 9,8. Porque lo que está afectando ahora no es la otra masa ni el cordel, es la gravedad. ¿Sí? Calculemos cuánto vale esa altura que llega al cuerpo. Porque esta altura que llega al cuerpo, ¿cierto? Que le vamos a poner h, la vamos a calcular pensando en que la velocidad inicial es 2 raíz de 5, que la aceleración de gravedad vale menos 10, 9,8, ¿sí? Porque ya no está en contacto con el resto para que siga la misma aceleración. ¿Y la velocidad final cuánto vale? 12. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale el desplazamiento? C cuadrado igual a m sub 0 cuadrado más 2a
delta X, o delta Y, estoy pensando en ese desplazamiento. La velocidad inicial vale 2 raíz de 5, esa cosa es, ¿cuánto dijimos? 2 raíz de 5, ¿cuánto es? 20, 20, esto es 20, al cuadrado, ¿sí? Esta cosa acá vale 0, la aceleración de gravedad vale 10, 10 por 2, 20, por lo tanto, ¿cuánto vale el delta X? O sea que este cuerpo sigue subiendo hasta detenerse completamente en 1 metro más. Entonces, ¿cuánto sería su punto de altura máximo? 3 metros. 3 metros. Hasta ahí. Con eso resolvimos todo lo que podíamos hacer. Bueno, con este ejercicio podríamos preguntarnos más cosas, cuánto va la velocidad al medio, todas esas tonteras, pero no estamos yendo a los bordes. Lograron entender todo lo que podíamos calcular y cómo en los distintos pasos íbamos mudando la aceleración, porque nos salíamos del sistema, ya no estábamos con la masa, ahora estamos solos y no afecta solo la gravedad. ¿Se percataron de todos esos detalles? Porque eso es lo que quería mostrarles. ¿Sí? Ya. Nosotros vamos a esto mismo ahora, pero con condiciones energéticas. ¿Sí? Solo con energía. Primero, pregunta para ustedes. ¿Quién es el agente que tiene toda la energía disponible en el sistema físico al comienzo del sistema? La 12 kilos. Solo la masa de 12 kilos. ¿Para todos es claro que es así? ¿Sí? ¿Sí? La razón es porque la masa de 12 kilos está a 2 metros sobre el campo gravitacional de la Tierra, o sea, en el campo gravitacional de la Tierra, por lo tanto, toda la energía que existe es solamente de carácter Potencial. es potencial, pero es positiva, pero es potencial. Eso es lo que estaba preguntando. Es una energía de carácter potencial. ¿Ya? Entonces, la energía total del sistema al comienzo, ¿sí? Energía total inicial, lo voy a poner aquí, para que recuerden que al comienzo vale la masa de 12 por la gravedad por la altura. ¿Sí? Eso sería 12 por 10 por 2, y eso es igual a 240 joules. O sea, al comienzo mi sistema físico solamente cuenta con 240 joules de energía para hacer todo lo que tenga que hacer. ¿Y por qué lo estoy modelando así? Porque estoy asumiendo que el sistema es conservativo. O sea, te lo dije, pero sin decírselos. Voy a considerar que toda la energía siempre vale 240. Eso quiere decir que el sistema es conservativo. ¿Ya? Una vez que el sistema se empieza a mover, las energías se empiezan a repartir. ¿Sí? El cuerpo de 12 kilogramos empieza a perder energía potencial, pero empieza a ganar energía cinética. Y el cuerpo de 4 kilogramos empieza a ganar energía cinética, pero también gana energía potencial. ¿Sí? Entonces, yo tuviese que escribir el caso límite de la energía total al final. Y entendamos el final cuando el cuerpo de 12 está en contacto con el suelo sin sonar, llega con velocidad, pero sin sonar, y esto lo va subiendo. ¿Cómo deberían ser las formas de esas energías? ¿Cómo debería ser? La masa de 12, ¿qué energía tiene? No. Esa es la energía total del sistema. La masa de 12 kilogramos, ¿qué energía tiene? ¿Cinética o potencial? Esa no es mi idea. Algunos llegan a su potencial cero. Potencial cero, entonces toda es cinética. Entonces la energía cinética vale 1/2 de la masa 4 por la velocidad de la masa 4 al cuadrado. ¿Cierto? Más, porque esta es la gracia de la energía, se suman o se restan. ¿Qué otra energía más tiene mi sistema? ¿Qué energía más tiene? Adquiriendo La potencial gravitatoria, porque la masa de 4, si bien se movió, también tuvo que subir. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería eso? La masa de 4 por la gravedad por la altura que vale 2. ¿Sí? ¿Y cuánta energía más tengo? la cinética de la 12. La energía cinética de la 12, que vale 1/2 de la masa de 12 por la velocidad de la masa de 12 al cuadrado. Pregunta, ¿cómo son esas velocidades de la masa de 12 y la masa de 4? Igual, porque tengo una cuerda ideal. Por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer, 1/2 de la velocidad al cuadrado por la masa 4 más la masa 12 más m4 factorice por las velocidades que son iguales.
¿Sí? Yo no tengo B4 ni B12, tengo B cuadrado y B cuadrado. Calculemos numéricamente. Calculemos numéricamente. La masa de 4 más la masa de 12 es 16, ¿cierto? Numérico, dividido en 2, 8B cuadrado. Más 4 por 10 por 2, 80. ¿Y cuánto vale esta energía total al final? ¿Cuánto vale? Si el sistema es conservativo, ¿verdad? Los mismos 240 que dije al comienzo. Entonces, fíjense, sin tener que calcular leyes de Newton, sin tener que pasar por los diagramas de cuerpo libre, sin tener que pasar por las ecuaciones cinemáticas, llega la respuesta en una hoja. ¿Cuántas hojas me tomó calcular lo otro? Aplicar lo que estoy resolviendo a las ecuaciones cinemáticas de cada uno, calculé. No. ¿Te das cuenta de la ventaja de trabajar con energías? Esa es la primera ventaja. No influye en nada que, por ejemplo, la potencial para la masa cuántica. Al final 3 sino 2, porque... Ah, no, tranquilidad. Ojo, porque lo que está pasando es que lo que dices tú es correcto. Pero yo estoy solamente analizando hasta cuando la masa de 12 bajó 2 y la masa de 4 subió 2. De ahí para allá, tengo que seguir analizando, pero no lo estoy haciendo ahora. Profe, pero si se calculara en el momento en que está en 3 metros, no habría cinética y porque estaría quieta, ¿no? Exacto, te adelantaste. ¿Ya? Pero es súper buena escuela. Calculemos, porque tenemos acá, ¿cierto? ¿Cuánto vale la velocidad? Veamos si nos da con la velocidad que nosotros calculamos. Una segunda pregunta. ¿Cuánto vale 240 menos 80? 160. Dividido en 8, 20. No, sí, no, sí. Sí, pues. Todo bien. Esto es 2. 2 veces. Ok, fíjense que lo hicimos súper rápido. Ya, sigamos. Que esa es la gracia de entender, y insisto, esa es la gracia de tener tan claro el mundo dinámico con el mundo energético, porque uno en el análisis puede ir haciendo el contraste. Hay cosas que no puedes calcular por un lado porque es súper peludo, pero hay cosas que las puedes calcular así por otro lado. Y eso es lo que ustedes en algún momento van a tener que adquirir, esa habilidad de saber cuándo calcular qué cosas, ¿sí? Dependiendo de lo que les convengan y los datos que tengan. Ya, porque esa velocidad de 2,2 raíz de 5, ¿cierto? Es la velocidad que tiene este cuerpo cuando llegó al suelo y este cuerpo cuando llegó acá. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto vale la altura máxima entonces que va a alcanzar el cuerpo de 4 kilogramos, considerando las energías? Calculémoslo, ¿cierto? Porque fíjense que justo cuando el cuerpo de 12 llega al suelo, el sistema como que se desarmó. La cuerda deja de funcionar como cuerda porque se va a muñar, ¿cierto? Y ya no sigue teniendo la tensión. Desapareció la cuerda. O sea, desaparece la conexión entre los dos cuerpos. O sea, ya no son un solo cuerpo. Son dos cuerpos distintos. ¿Sí? El sistema evolucionó. En esa evolución, ¿qué es lo que conserva el cuerpo de 4 kilogramos cuando está en la altura de 2 metros? ¿Qué es lo que conserva? Los 240. ¿Los 240 completos? No. Porque el 240 era de todos. Ahora es solamente del socio de 4. ¿Ya? Entonces, veamos, porque hay que calcularlo. Cuando yo tengo socio de 4, de la masa de 4 kilogramos, ¿cierto? Y estoy en este punto aquí, acá tengo energía cinética, más energía potencial. Para este cuerpo solito. ¿Sí? Pero cuando este cuerpo llega al punto de altura máxima, acá arriba solamente tengo energía potencial. ¿Sí? Bueno, entonces, calculemos esta primera energía, que le voy a colocar estrellita, y estas dos estrellitas. Calculemos la energía estrellita, que sería la energía total de la masa de 4. Solo de la masa de 4. ¿Sí? ¿Cuánto sería esa energía? Cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más potencial, mg por h, pero aquí el h vale 2. ¿Sí? Voy a escribir todo esto, porque acá tengo 1/2 por 4 por 20, más 4 por 10 por 2. Eso es 40 más 80, 120.
¿Sí? No me sigue la cuenta. No, sí. Porque es, acá me queda un 2, 2 por 20, 40, ¿cierto? Y acá tengo 80, 120. Ya, pues entonces, no tenía realmente los 240 de energía en la masa de 4. Tenía solamente 120 joules. La mitad. ¿Coincidencia? Yo creo que sí. No piensen que las energías se van a ir parejas mitad y mitad. Los sistemas físicos no son así. Los sistemas físicos no son equitativos. Los sistemas físicos funcionan por el principio de mínima acción. Cada uno va a tener la menor energía para hacer lo máximo posible. Eso dice. El principio de mínima acción. Entonces sigamos, porque la masa, la energía total del cuerpo de 4 kilogramos es 120. ¿Cuánto va la energía en el punto más alto para la masa de 4 kilogramos? Sigue siendo los mismos 120, pero ahora es solamente potencial gravitatorio. Entonces tengo los 120, van a ser igual a m por g, por este h rayita arriba, que es el gap que me falta para llegar al punto más alto. Ya, pues veamos cuánto nos da. 120 va a ser igual a 4 por 10 por h. Y esto vale 3. O sea que la altura final a la que llega el cuerpo son 3 metros. Entonces, ¿cuánto realmente es lo que subió? 1. ¿Se dan cuenta? O sea, calculamos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Calculamos todo, pero de una forma que es mucho más sencilla y que te olvidaste por un segundo de las flechas, que descomponer, que la cuestión te olvidaste. Pero hay que tener claro, para poder hacer eso, cuáles son todos los integrantes del sistema físico que participan, que te entregan y te quitan energía dependiendo de lo que estás haciendo. ¿Sí? Eso. Por eso terminamos hoy día. Estamos justo en la hora. ¿Ya? ¿Y alguna consulta? ¿Está claro, no? ¿Les quedó clara la idea? ¿Por qué para mí es importante que les quede claro? Y aquí ya esto está fuera de la clase. Resulta que después ustedes, por ejemplo, van a tener que estudiar el flujo de energía en una cámara magmática. ¿Sí o no? Entonces ahí el magma se mueve. Entonces tiene energía cinética. Y además que el magma se mueve, el magma tiene temperatura, tiene mucho calor, tiene mucha energía térmica. Aparecen otros fenómenos térmicos, que es convección, difusión, y todos esos se pueden calcular como a través de la parte de energía, sumándolo, restándolo. Exacto. ¿Ya? Eso, para eso se utiliza esto y este es el, por ejemplo, dije. No sé si en la casa tiene alguna consulta. ¿Está Nico Vicente? ¿Está claro? ¿O? Muy bien, profe, todavía. ¿Sí? Bacán. ¿Hiciste, Kat? No, profe, no. ¿Sí? Bueno, ya pues chicos, entonces dejamos la receta aquí. Voy a cancelar la grabación. Estoy súper feliz. Ya, profe, que esté bien. Sí.